Bienvenidos a una nueva escapada en la que nos introduciremos en un impresionante desfiladero al sur de la provincia de Burgos, uno de los más estrechos del país, con unos 600 metros de longitud, una anchura que en algunos puntos apenas pasa de los 2 metros y unas paredes verticales de más de 100 metros de altura. El desfiladero de la Yecla forma parte del Parque Natural Sabinares de la Arlanza-La Yecla y entre Sabinas también estaremos. Muy cerquita, imprescindible, será visitar la villa de Santo Domingo de Silos con su monasterio románico que conserva uno de los claustros más importantes de Europa. ¡Empezamos! Acompañadnos en esta preciosa escapada en la que vendremos, por ejemplo, a esta maravilla natural que es el desfiladero de la Yecla. Os mostraremos el patrimonio natural y el patrimonio artístico. Les voy a acompañar para que vean y conozcan este maravilloso claustro románico del monasterio de Silos. Vamos a recorrer, dando un bonito paseo, una de las superficies más extensas y continuas que tenemos en el mundo de Sabinares Albares, en el Parque Natural de Sabinares de la Arlanza-La Yecla. Y degustaréis recetas monacales con productos de la tierra. Comenzamos una nueva escapada por este parque natural. Beatriz, Carlos, que nos va a sorprender. La Yecla, el desfiladero, uno de los más estrechos, dicen, del país. Sí, efectivamente. Aparte de ser un paisaje espectacular, pues bueno, es un viaje por el Cretácico muy interesante, vamos, con una representación de elementos naturales añadidos que creo que merece la pena. Sí. Sí, porque vamos a tener compañeros de viaje. Aquí tenemos alguna representación que alguno nos encontraremos por el camino. Todos esos y alguno más. Empezamos a recorrerlo porque creo que es una rutita muy sencilla, la puede hacer toda la familia. Sí. Es muy corta, que no nos vamos a cansar. Lo que es el desfiladero son apenas 300 metros. Es una ruta que se puede alargar hasta el pueblo de Santo Domingo de Silos, que es una ruta muy agradable. ¿La comenzamos? De acuerdo. Vamos. Nos introducimos en el desfiladero y nos vamos encontrando con pozas, cascaditas. Sí, efectivamente. Es un muestrario de formaciones geológicas. Nos va sorprendiendo. Sí, mucho. Claro. Otro escenario de película, aquí se han rodado algunas. Sí, aquí se han rodado un par de películas, que yo sepa, una cuando todavía la pasarela era de madera, porque inicialmente la pasarela era de madera, ambientada en Sudamérica en los años 50, y otra La huella del mal, que se ha grabado recientemente, el año pasado. Seguimos. Formaciones de hace millones de años. Sí, estamos en el corazón del Cretácico Superior, un paquete de calizas masivas, pues están datadas en torno a hace 100 millones de años, en el inicio del desfiladero, por donde hemos empezado esta ruta, a unos 66 millones de años a la salida del desfiladero. Ayer. Efectivamente, me decía Carlos, un paseo por el tiempo, por la historia geológica. Y es que la Yecla es uno de los lugares de interés geológico del Parque Natural. No es el único, todo el Parque Natural destaca como valor sobresaliente su relieve plegado, la geomorfología, y hay otros puntos iguales de interés geológico reconocidos e inventariados. Pero este, pues es muy especial porque una pasarela nos permite atravesarlo y recorrerlo. Pasarela que a veces, claro, el desfiladero en algunos puntos se estrecha tanto que podemos tocar pared con pared. Efectivamente, son unos materiales duros que el agua, el arroyo del Lechar, pues desde hace millones de años, ha ido disolviendo el carbonato cálcico de la roca caliza, ha ido generando cavidades, conductos por donde el agua, actualmente sigue habiendo sumideros y en parte circula subterráneamente. Y luego el colapso de materiales de las bóvedas de estas cavidades han ido generando este estrecho desfiladero. Muy interesante geológicamente, pero también biológicamente. Pues sí, sin duda. Estas paredes verticales, en estas condiciones de umbría, de humedad, de
distancia a otros sitios de recogimiento, son los enclaves, los hábitats adecuados pues, para una importantísima comunidad de fauna, de aves rupícolas y también de vegetación adaptada a estos medios. Y de la comunidad de las aves, pues destaca sobre todo las rapaces rupícolas. Tenemos en todo el Parque Natural una población de más de 550 parejas de buitre leonado, de las cuales la colonia de aquí de la Yecla yo creo que son unas 50 parejas, pero además hay nidificación de alimoche, de búho real, de halcón peregrino, de cuervos, colonias de grajillas, y de otras especies como el vencejos, aviones roqueros, en fin, una diversidad faunística y botánica muy rica en unos enclaves donde aparentemente lo que predomina es la roca. Efectivamente. Y bueno, pues son los adecuados para la especialización de ciertas especies. De hecho, los hemos visto muy cerquita nuestro. Sí, claro, aquí. Todo este camino tenemos que tener en cuenta que son formaciones geológicas, que hay animales y alguna piedrecita nos puede caer, hay que tener precaución, ¿no? Pues sí, efectivamente. El enclave es de muy fácil acceso para todo el tipo de gente, no se necesita una formación física especial, pero sí la precaución y el conocimiento de que es un enclave donde pueden caer piedras. Puede ser bien por los buitres, las cabras monteses que están arriba, animales que mueven las piedras, o también por las condiciones meteorológicas. Hay una cosa, porque claro, esta es una joya que tenemos en el Parque Natural, pero es que es muy grande. El Parque Natural, sí, estamos en un enclave, como decía Carlos, pues es menos de 1 kilómetro de recorrido, y el Parque Natural tiene casi 40.000 hectáreas, son 21 los términos municipales que lo componen. Entonces, bueno, pues ahí este es el lugar más conocido y merecidamente conocido, pero hay otros muchos enclaves, hay otros desfiladeros, cañones como el de la Arlanza, que atraviesa desde Ortiguela a Covarrubias el Parque Natural, todas las cabeceras del río Esgueva, en Espinosa, Briongos de Cervera, Tejada. Bueno, pues hay muchísimos enclaves. Hoy veremos un poquito, pero mañana seguimos contigo. Estupendo. Carlos, aquí tenemos la estrella del lugar, el buitre. Ajá, sí, es el emblema del sitio. Y esto es una recreación del artista Cristino Díez, pues que se hizo un poco pues, para complementar los trabajos de ampliación de la pasarela, teniendo en cuenta que esta zona, aparte de ese patrimonio natural, tenemos un patrimonio histórico y un patrimonio artístico muy importante. Entonces, bueno, tenemos sitios tan emblemáticos como el monasterio de Silos con su claustro, así como el monasterio de San Pedro de Arlanza, la ermita de Quintanilla de las Viñas, arte visigótico. Entonces aquí va todo, tiene todo mucho sentido. Pues es un ave que nos lleva a nosotros tanto en nuestro trabajo, tanto tiempo, nos da tanto que hacer, pues bueno, pues era una manera de que quedase pues esa impronta artística. Me hablabas de esa gran riqueza patrimonial, artística y cultural que tenemos y me hablabas del monasterio de Silos, un imprescindible. Sí. Vamos hacia él. De acuerdo. ¿Ya habéis visto una maravilla natural? Es este desfiladero de la Yecla. Muy cerquita de ese maravilloso desfiladero de la Yecla, Abad, tenemos esta joya que estamos en uno de los claustros más importantes de Europa, en Santo Domingo de Silos. Pues es cierto, es el más importante y se puede decir que el único, porque no hay otro claustro que tenga 2 pisos de época románica.
Además, nosotros lo que vamos a recomendar es a la inversa. Partimos del monasterio, primero lo disfrutamos bien, nos empapamos de su arte, de su historia, y luego hacemos ese paseíto, ¿verdad?, hasta el desfiladero de la Yecla. Sí, sí. Es una buena recomendación. Es buena recomendación también para caminar un poco y disfrutar de la naturaleza, no solo del arte del claustro, ¿no? Porque este monasterio, aparte de tener mucha historia, reúne todo el arte. Arquitectura, escultura, música. Sí, sí. Y bueno, luego tiene la ventaja que tiene una comunidad, ¿sí? Cosa que otros monasterios pues se han quedado sin comunidad desde el siglo XIX, que también las piedras son importantes, pero más importantes son las piedras vivas, las comunidades que dan vida a los edificios, ¿eh? Sí, porque conviven los monjes con el atractivo que tiene para nosotros disfrutar de todo este arte. Claro, sin lugar a dudas. Se ha conservado, pues, a veces gracias a que vinieron otros monjes, ¿eh? Porque estuvo 45 años sin monjes, desde 1835 a 1880. Que en ese año llegan unos monjes franceses y comienzan la restauración. Y gracias a ellos, pues, se recupera y no se hundió, porque estaba ya bastante mal. Algunas partes, los tejados totalmente hundidos. Vamos a hablar de este, como digo yo, maravilloso claustro, presidiendo el Gran Ciprés, casi 30 metros de altura. Sí, por ahí, poco más, poco menos. ¿Cuántos años tiene? Unos 142. 142. Es relativamente joven para un árbol, ¿eh? Porque fue plantado hacia el año 1882. Las crónicas dicen que estaban transformando el patio en jardín, el patio del claustro. Y tenemos una foto de 1886 y tendrá como 1,5 metros. Y vamos a hablar de la historia del monasterio. Tenemos que remontarnos bastantes siglos porque el, digamos, documento o libro fechado más antiguo en manuscritos del año 945. Comentario a la regla de San Benito del monje Sparagdo, y quiere decir que al menos en esa época conocían la regla ya. O sea, otra cosa es el edificio, lo que es la arquitectura, que es posterior, no es del siglo X, aunque a veces han aparecido algunos restos de esa época. Vamos a comenzar por el primer piso del claustro. Muy bien. Pues es de finales del siglo XI. Verán que hay diferencias de escuelas. La más antigua es columnas separadas, capitel viene a ser un capitel doble, y la que continúa ya a principios del XII, las columnas se unen y el capitel también es único. Todos los capiteles son distintos, se repiten la serie de animales, que suelen ser águilas, leones, pero varía siempre la composición. Suelen estar luchando y lo interpretan como una lucha entre el bien y el mal, pues el mal y las pasiones y las virtudes, unas cosas por el estilo, ¿eh? Siempre presente en la vida, eso no ha cambiado. La lucha no ha cambiado, desde luego. Luego también es original porque en los ángulos tiene escultura, generalmente relacionadas con la vida de Cristo, porque el claustro es como una prolongación de la iglesia para rezos y procesiones, y por eso también es un claustro importante, por la escultura que tiene en los ángulos, todas ellas de la vida de Cristo, ¿no? Desde el nacimiento, muerte y resurrección, que iremos viendo según vayamos caminando, ¿no? Además, el claustro es el centro de la vida monacal. Todo Claro. gira en torno al claustro. Pues sí, según la orden de Cluny, los cluniacenses, siempre al norte la iglesia, al sur las habitaciones, porque es lo más caldeado, al este la sala capitular y luego al oeste la portería, por donde llega la gente y los huéspedes. Y con este espacio amplio también se le da al edificio pues mayor luminosidad y también mayor tranquilidad. Era un espacio también pues de uso de los monjes, donde paseaban, más bien el paseo en el piso superior, en el inferior más bien lectura, paseando. Y ahora también refugio de paz y de tranquilidad de mucha gente, que buscamos eso en esta vida. Pues sí, la verdad que sí que vienen muchos huéspedes, sobre todo fines de semana,
que es cuando tienen libre, ¿no? Esta planta segunda no desmerece. No desmerece en conjunto, pero los capiteles son más simples, no tienen tantos animales, ni mucho menos, ¿no? Y generalmente son motivos vegetales o florales, ¿eh? Y podemos observarlo desde otra perspectiva. La visión del claustro desde el piso superior pues, es más luminosa, tiene más luz y también se ve más en conjunto lo que es toda la arquitectura, que desde abajo se ve menos, ¿eh? Son muchos, como me decían, los que buscan refugio, ¿no? Aquí en el monasterio. Unos días de tranquilidad, de descanso y también, pues como no, de reflexión, y pueden asistir siempre a todos los oficios o los rezos de la comunidad, ¿eh? Nuestros rezos se hacen siempre en la iglesia y la iglesia está siempre abierta a cualquier persona que venga o que quiera asistir, ¿eh? Y esos rezos también de la liturgia, Sí. con música, esos cantos gregorianos. Cantamos en gregoriano, pero algunos se cantan también en castellano con tonalidad gregoriana. Pero lo importante es el rezo, ¿eh? No solamente el canto ayuda. Pero han conseguido mantenerlo a lo largo de los siglos y de los años. Bueno, sí, nosotros como monjes benedictinos siempre los rezos son en comunidad y en la iglesia y se procura que sean hechos de forma coral, es decir, cantando, pero tampoco se puede hacer rezado y vale igual, ¿no? Otra parte importante que tiene mucha historia, sobre todo además en esta comunidad, era la botica. ¿Accedemos a ella? Sí, accederemos a ella, veremos pues lo que ha quedado de la farmacia de la antigua botica, ¿no? Un laboratorio con algunos instrumentales, como son los alambiques, morteros o martraces con productos. Y lo más importante es toda la cerámica, que es original de Talavera de la Reina y además hecha expresamente para el monasterio, porque todos los tarros tienen el escudo de armas del monasterio. ¿Vamos? Muy bien. Una botica del siglo XVIII. Sí, sí. ¿Qué podemos ver en ella? ¿Se ha recuperado parte de lo que había? Sí, en ella vais a ver, pues, en primer lugar el laboratorio, la rebotica, con los instrumentos que han quedado, ¿no? Un alambique de cobre para las destilaciones, una serie de morteros, pues para moler plantas y raíces, ¿no? Que eran la base de la medicina entonces. También pues algunos productos en esos tarros de cristal. Y luego pues otros utensilios que utilizaban pues para hacer los medicamentos. Era usada por los monjes y por 14 pueblos que hay alrededor, ¿eh? Aquí estamos lo que es el museo y lo que ha quedado, porque el siglo XIX con tantas guerras y revoluciones harto quedó, ¿eh? Luego recuperamos también lo que es toda la cerámica, el botamen, que son orzas y albarelos del siglo XVIII de Talavera de la Reina, hechos expresamente para el monasterio de Silos, porque tienen todos el mismo escudo de armas, que es el escudo del monasterio, con el nombre o productos que tuvieron dentro. Incluso libros. Los libros fue lo primero que recuperamos en el año 1918, porque entró un monje, su padre era médico y descendiente de los boticarios antiguos, de los palomeros. Padre Daniel Palomero era el que entró y trajo los libros, unos 500 volúmenes, todos desde el siglo XV al siglo XVIII y algunos del XIX, porque estuvo en funcionamiento hasta 1880, que cuando llegaron los monjes y los farmacéuticos salieron del monasterio. Un gran conocimiento tenían de las plantas medicinales.
Vemos una muestra. Sí, aquí tiene una muestra. En esto son los cajones de la estantería de lo último que se recuperó, 1973, a unos 20 kilómetros de aquí. Pero ven el orégano, ven también el tomillo, incluso hasta mentapoleo, ¿eh? Muy de moda en la actualidad. Por eso. También está el rosmarino, es el romero, ahí aquí abajo, ¿eh? Tenían un jardín donde cultivaban las plantas, otras las recogen por los montes, ¿eh? Y otras las compran. Son, digamos, miembros del Jardín Botánico, del Real Jardín Botánico de Madrid. O sea que tenían dónde elegir y dónde comprar. Y me hablaba antes de destilación, porque famosos siempre han sido también los licores y los vinos monacales. Pues sí, es cierto, porque a veces había que combatir también los fríos, ¿eh? Que aquí hace mucho en invierno. En invierno. Este es el alambique que servía para las destilaciones. Según inventarios teníamos 14, ¿eh? Es el que ha quedado. Seguimos haciendo un licor para uso del monasterio, de los monjes y de los huéspedes que vienen. Ahí ven un poco la publicidad antigua, ¿eh? O sea que... Me llama la atención una tortuga. Bueno, en las boticas siempre había algunos animales. No sé si sacaban... Desde luego no es de aquí la tortuga, aquí estamos, esta es de otros lugares, ¿no? Pero han traído. No sé si sacaban algún producto también para las medicinas. Lo mismo que sí que es corriente ver la uña de la gran cierva, del gran ciervo, y ese cuerno pues también de ciervo, porque a veces raspaban y también metían alguna cosa de estas en los medicamentos entonces. ¿Vamos al museo? Vamos para el museo. Aquí se instaló a finales del año 1999, principios del 2000. Para nosotros, aunque haya muchas piezas, la más importante, la que más destacamos es el cáliz grande de plata dorado, y está mandado a hacer por Domingo Abad en honor de San Sebastián, porque tiene la inscripción, o sea que al menos es de finales o mediados del siglo XI. El que da nombre al monasterio. Claro, después cuando muere, pues se empieza a llamar no San Sebastián, sino Santo Domingo. Porque él vino desde el monasterio de San Millán, claro, a ser un monje más de la comunidad. Vino como restaurador del monasterio de Silos desde el San Millán de la Cogolla, sí. Y posiblemente porque ya San Millán en ese momento es un monasterio reformado por los cluniacenses. Entonces viene a introducir también las observancias de Cluny. Más piezas interesantes que podemos observar. También esta arqueta de esmaltes, son relicarios donde guardaban las reliquias de santos. Son las pocas cosas que han quedado, porque muchas están en el Museo Provincial de Burgos, un gran frontal de esmaltes que adornaba la tumba de Santo Domingo ya del siglo XIII, ¿no? De 1200 y algo. También pues aquí esta imagen que es Santa Ana, la Virgen y el niño. Está la abuela, la madre y el nieto, ¿no? También es sobre todo la cara de Santa Ana, tiene una expresión y cierta sonrisa, ¿no? Lo mismo que esta otra imagen de la Virgen con el niño, que también se la reconoce como Inmaculada, aunque la ponga en el niño porque están dialogando, ¿no? Ves que en una mano tiene la manzana y la señala, y el otro la señala a la garganta, diciendo que no pasó la manzana o el pecado por la garganta. Incluso la custodia que se saca el día del Corpus, cruces procesionales bastante sencillas, no han quedado gran cosa, ¿no? Pero también de escultura, esto es de la iglesia románica antigua, esa escultura, ¿eh? Y vemos también obra pictórica. Lo poco que quedó es la adoración de los magos, porque la mayor parte de pinturas se llevó al Museo Provincial de Burgos, al quedar abandonado el monasterio. Veo un púlpito. Ah, claro, es que esto era el comedor, el refectorio que decimos nosotros, y durante la comida los monjes leen, hay un monje que está leyendo y lee desde esta altura, ¿no? Y al final del año pues, se leen muchos libros interesantes que de otra forma serían más difícil leer, ¿no? Sobre todo de historia, algunos también de vida de santos, historia más al mediodía, de santos más por la noche, ¿no? ¿Se mantiene? Se mantiene, sí, sí.
Y una parte importante y maravillosa del monasterio, la biblioteca. ¿Podemos acceder? Sí, sí, enseguida subimos y la vemos. La biblioteca, un lugar que a mí me apasiona y porque los monasterios siempre han sido cuna de saberes. Pues es cierto, siempre se decía que un monasterio sin biblioteca era como un ejército sin armas, o sea que siempre se ha cultivado el estudio y también pues el transmitir la cultura, el copiar los manuscritos para que no se perdieran, aunque los monjes lo hacían para aprender bien el griego, el latín y así comprender bien la Sagrada Escritura. Y luego lo pusieron pues a disposición de todos. Vemos que hasta aquí llegaba el edificio románico, ¿no? Sí, sí, en estas paredes es donde terminaba. Luego, después de Trento, se amplía otro claustro, ya distinto, pero se amplía el monasterio. Y la biblioteca, claro, reformada, acorde a los tiempos actuales. Totalmente reformada porque con el 1835, pues el gobierno, digamos así, pues incauta todos los bienes de los monasterios y la biblioteca, unos 8.000 volúmenes, fueron a parar a la Biblioteca Provincial de Burgos. Creo que en la actualidad tienen casi 200.000 ejemplares. Sí, ha leído bien, porque aquí no vemos más que las enciclopedias o los libros de consulta, porque también es sala de consulta, ¿no? El resto están en lo que llamamos depósito o almacén, ¿no? Cerca de aquí también. Ahora se puede acceder aquí a investigar. Pues sí, con la facilidad de que se puede entrar desde el claustro, porque de turismo, y también pues con la facilidad que hoy dan los medios de comunicación. Se pueden enviar muchas cosas por correo electrónico, de algún capítulo de un libro o imágenes. Comenzamos a recuperar o a rehacer la biblioteca desde 1880. Tenemos libros antiguos, tenemos una serie de incunables también, obras generalmente de los padres, San Agustín, San Juan Crisóstomo, una cosa de estas por el estilo. Manuscritos tenemos algunos que también recuperamos, pero la mayor parte están en París y en Londres, porque allí fueron a parar después de la desamortización en las distintas ventas que se hicieron de las cosas, ¿no? Digo que es difícil decir cuál es el mejor. El más antiguo sí lo podemos decir, que son libros pues, de historia y también de patrística, es decir, escritos de los padres, que son de incunables de 1480-90. Después otros libros, aunque sean más recientes, a veces son más importantes, porque pues, han desaparecido otros ejemplares. Y vemos unos libros que son, claro, de los cantos. Pues son los cantorales. Estos se ponían en el centro del coro, en un atril, se abrían, allí bajaban los cantores y el resto de monjes los veía desde sus sitiales sin tener que tener libros en las manos, era más cómodo. Nosotros vamos a hacer una recomendación literaria, Bien, sí. que siempre lo hacemos en el programa y en esta ocasión no podía ser otra. Sí, es la vida de Santo Domingo de Silos. Estamos en su monasterio, la vida que escribe el padre Rafael Alcocer. También es un monje nuestro, martirizado en la Guerra Civil Española. Murieron 4 monjes de nuestra comunidad, no estaban aquí sino en una casa en Madrid. Pero bueno, lo recomendamos porque es la vida de Santo Domingo, porque tiene también una serie de imágenes. Bueno, esto es la del pueblo y luego pues las iniciales están tomadas, sacadas de los libros, de los manuscritos que tenemos en el archivo. Un santo al que se le asignan muchos milagros, dicen. Pues muchos milagros, sobre todo de redención de cautivos, porque en vida, para liberar unos cautivos, pues vendió unos caballos. Y luego pues la gente, digamos los que estaban prisioneros, cristianos, prisioneros de los árabes por el sur de España, al verse liberados traían las cadenas como agradecimiento. Por eso en nuestro escudo están las flechas, porque el primer nombre es San Sebastián, y están las cadenas de los cautivos también. Luego está el báculo, ¿no?, que por ser abadía.
También es, claro, esta es otra edición. Facsímil, pero muy Facsímil, manejable. Más manejable. De del viaje, mismo, ¿verdad? Del mismo, claro. Esto es casi de bolsillo. Para un viaje en tren, una escapada. Además, es un buen literato, el padre Rafael Alcocer. Le gustaba la literatura, incluso estudió el árabe y publicó un libro sobre poetas árabes. Tenía 4 más preparados, pero en la guerra se quemó todo. Pues ya sabéis, nuestra recomendación literaria, Santo Domingo de Silos. Enseguida volvemos. La escapada continúa. Continuamos nuestra escapada y os vamos a hablar del lugar que hemos escogido para alojarnos. Aquí en el centro, al ladito del monasterio, Hotel Tres Coronas de Silos. Emeterio, un hotel con mucha historia porque era un palacio del siglo XVIII. Correcto, así es. Se construye en el año 1700 por encargo de la familia Setién Martínez y va pasando de generación en generación, y ya luego en el siglo XIX y el XX es la farmacia comarcal, que estaba situada en la abadía benedictina y que con la desamortización de Mendizábal los monjes tienen que dejar el monasterio y la farmacia se traslada a este edificio que por circunstancias se ve que es noble, un edificio bien preparado, y se ubica aquí la farmacia y vienen farmacéuticos de fuera que van pasando a medida que se van jubilando, vienen otros, y ya los últimos eran 2 hermanos, don Octavio y Filadelfio, solteros, sin descendencia, y al fallecer y demás pues lo donan a la abadía benedictina. Entonces la comunidad de monjes lo vende a una familia, concretamente a mis padres, con el fin de pues, recuperarlo y hacer un edificio público para alojamiento y peregrinos. Y ya son 45 años alojándonos. 45 años, así es. Parece que fue ayer, cuando mis padres lo inauguran, nosotros 5 hermanos pequeños, por aquí correteando y haciendo travesuras, y hoy en día pues ya estamos en segunda generación. Pero, como decía yo, un edificio señorial que conserva toda la esencia de ese palacio que fue. Sí. Y al ladito del monasterio, si es que estamos ahí, lo tenemos. Sí, sí, es cruzar la plaza. Ellos el número 1, nosotros el número 6. Es un edificio que cuenta con 15 habitaciones dobles, es un edificio que también tiene restaurante, el Asador Casa Emeterio, en la planta baja. Y bueno, estamos muy contentos porque pues, da cabida y acogida a turistas y peregrinos que llegan a Santo Domingo de Silos, y es un honor. El día que lo construyeron no esperaban esto, supongo, los hidalgos castellanos. Es una casa solariega del estilo barroco civil, de lo más interesante que hay en la comarca, rematado con una cornisa en la parte superior y una cenefa, y en medio tiene un escudo con ribete y sombrete. En el ribete tiene una frase filosófica que dice algo así como: la vida que se muere, que se pierda. ¿Qué se pierde? Bueno, esto nos da que pensar. Y habéis conservado toda esa esencia señorial, castellana, con piedra, madera, ese artesonado, esos techos. Correcto, así es. Lo que se intentó es, bueno, pues era un momento también en los años 80 que se inauguraban paradores, recuperando edificios históricos y buscando el estilo típico clásico castellano, ¿no? De la piedra, la madera, el cristal emplomado, la forja, y tal cual, pues así se hizo en este edificio, que es pequeñito pero tiene su encanto. ¿Entramos? Venga, vamos. Vamos allá. En el interior, Alicia, vemos que las habitaciones conservan esa esencia castellana que nos traslada a otra época. Así es, el hotel viene desde hace 300 años, conservamos lo rústico, la madera, tenemos la visita de muchas familias, grupos, matrimonios que nos visitan a diario. Tenemos una acogida aquí bastante buena por el monasterio que nos trae mucha visita del turista. Y las habitaciones son diferentes. Aquí vemos, por ejemplo, 2 camas, pero las hay de matrimonio. Sí, tenemos habitaciones dobles, matrimoniales, de acuerdo al gusto del cliente. Esta habitación, por ejemplo, tenemos bañera, tenemos otras habitaciones con hidromasaje, con ducha.
Y habéis conservado eso, los elementos, como nos decía Emeterio, de forja, decías muy bien también de madera, Así esos es. tonos, la madera que tiene muchos años, las vigas. Sí, por ejemplo, las paredes, esta pared es una pared original desde sus inicios, hace 300 años. Pues Alicia, voy a dejar esta habitación doble y voy a una de matrimonio, a Así seguir es. conociendo el hotel. Así es. Tenemos camas matrimoniales, individuales y dobles. Las habitaciones exteriores. Sí, por supuesto, son muy bonitas, que dan al monasterio, que dan a la iglesia de San Pedro y a la montaña. Los visitantes que vienen de todos los lugares, por ejemplo, vienen de España, vienen de Madrid, de Bilbao, vienen de Italia y todos esos lugares. Turismo tanto nacional como internacional. Exacto. Exacto. Y vamos a hablar también de las zonas comunes, porque nos decía Emeterio que tenéis restaurante asador, tenéis una cafetería también muy castellana. Claro, por supuesto, quedan allí en la cafetería, que es muy bonita, que es muy acogedora, sobre todo muy calentito. Y el asador se llama Asador Emeterio, que es el restaurante. Sí. Y claro, tenemos aquí un turismo cultural, pero también un turismo de naturaleza. Por supuesto, que puedes visitar la yecla, sobre todo vienen los que caminan, les gusta caminar, les gusta la naturaleza, les gusta explorar. Pues nosotros así con esta paz, esta tranquilidad que nos transmite tanto el monasterio como este palacio que nos transporta a esta época, continuamos nuestra escapada. Un poquito de naturaleza, porque ayer decíamos que este parque natural, Beatriz, es extenso, muy extenso, el parque natural de Sabinares de la Arlanza y la Yecla. Vamos a introducirnos en este paraje con tantas sabinas, de las mejor conservadas y más extenso que Pues, tenemos. Efectivamente, el Parque Natural se llama Sabinares de la Arlanza y la Yecla precisamente porque casi 13.000 hectáreas, un tercio de su superficie, está ocupado por estos bosques de Sabina albar, que es como se le conoce más comúnmente, pero aquí en este territorio se le conoce como enebral. Estos árboles, que son Juniperus turífera, una cupresácea, una conífera cupresácea, desde tiempos inmemoriales en el territorio se le ha conocido como enebro. La ruta la podemos comenzar desde cualquiera de los puntos. Hemos elegido este, a ver, ¿por qué? Bueno, pues estamos en las Peñas de Cervera. Esta es una ruta que tiene su inicio en el pueblo de Espinosa de Cervera, que con el Grupo Acción Local ya hace unos años diseñaron una ruta de unos 14 kilómetros que se llama precisamente Sabinares de la Arlanza. Y bueno, pues vamos a recorrer la parte sur del Parque Natural, que tiene unas extensas y continuas masas de bosque mediterráneo, en este caso enebrales, y es una de las señas de identidad del Parque Natural. Ayer estuvimos hablando de geomorfología, de desfiladeros, de pliegues, pues otra de las señas de identidad, sin duda, es su bosque mediterráneo. Pues Rafa, Beatriz, no hablemos más, comencemos a andar, que tenemos muchos kilómetros por recorrer. Vamos disfrutando del paisaje, pero aparte de sabinas tenemos más especies. Pues sí, en esta zona vemos quejigos, encinas. Allí enfrente, por ejemplo, se ve muy bien, porque ahora están sin hojas, una antigua dehesa de quejigos. En el pasado, esto nos da idea de que hasta hace unas pocas décadas aquí había mucho más ganado de lo que hay actualmente. Esa superficie poco a poco se ha ido colonizando de enebros o de sabina albar, porque es una especie que crece muy bien a pleno sol. La sabina o enebro es una especie pionera, colonizadora, que va conquistando pues terrenos que se van abandonando de antiguos cultivos, antiguos pastizales. Por ello, bueno, pues la superficie del sabinar se va ampliando siempre que tenga fuente semillera cerca. Claro, hablábamos que ahora en este momento es una de las extensiones más grandes y mejor conservadas de sabinas, claro. Pues efectivamente, el sabinar es un bosque de cupresácea y es una rareza en el contexto europeo. En Europa occidental predominan los bosques de hayas o de robles, pinares, abetos,
pero de cupresáceas muy poco. Y tenemos la suerte en las parameras del interior de la península ibérica de disfrutar de las mayores extensiones de estos bosques. Y de las sabinas proviene el incienso de los monasterios. Sí, Juniperus turífera, que es como se llama científicamente a esta especie, precisamente nos lo indica. Turífera significa productora de incienso. La resina de esta especie ha sido muy codiciada y se ha utilizado como en el pasado muchísimo como incienso. Rafa, Beatriz me hablaba de la flora, pero háblame de la fauna. ¿Qué nos podemos encontrar? Bueno, pues aquí fauna lo que más se ve, tenemos el buitre por excelencia, el buitre leonado, tenemos la chova, tenemos el zorzal, tenemos el herrerillo. El zorzal, pájaros, especies sí, ornitológicas. Y bueno, el zorzal charlo es el que más difunde las semillas de la sabina y nos ha ayudado mucho a repoblar las zonas calveras que pudieron quedar en su día, pues que entonces tenían unos usos tradicionales de cultivo. Claro, porque y se han ido abandonando, vaya. Estamos en una zona muy rica ornitológicamente que atrae a turismo específico. Sí, se hacen diferentes cursillos, diferentes muestreos y sí que está bastante extendido. ¿Y especies que no se ven en otras zonas? Bueno, ¿O son difíciles de ver? Pues son más difíciles de ver, sí. Tenemos el treparriscos, tenemos también, diferentes especies. Luego tenemos ya en cuanto a la caza, pues tenemos caza mayor, tenemos incluso jabalí, corzo, gamo, ciervo y luego también pues la cabra montés, en cierto modo un poquito más reducido. Pues vamos a ver si estamos atentos y nos encontramos algo. Bueno, pues vamos adelante. Claro, nos vamos encontrando diferente paisaje, riachuelos, eso sí, como nexo de unión sabinas por donde vayamos. Sí, efectivamente, y no es fácil vivir en estos suelos de roca, de lastra, de cascajo, que no son muy fértiles ni muy productivos, y es que este árbol, el Juniperus turifera, es un árbol excepcional, es en muchas ocasiones la única especie arbórea que es capaz de vivir en estos suelos donde las condiciones climáticas son muy extremas, inviernos muy fríos, veranos calurosos, con mucha oscilación térmica, son especies muy frugales, austera y de alguna manera es el árbol emblemático de Castilla y bueno, pues para nosotros es una joya. Somos unos afortunados. Sí, sin duda. Yo creo que lo que hay que hacer es venir, disfrutar, saborearlo, ¿no? Pues eso es lo que nos gustaría. Un turismo de naturaleza que principalmente que vengan pues, a disfrutar, a hacer senderismo, a hacer bicicleta, con tiempo, observación de fauna, un turismo ornitológico. Uy, y para que sea más completo todavía te voy a hablar. Turismo gastronómico, ahí vamos. Ya sabéis, precioso también es venir a descubrir los sabinares de la Arlanza. Nuestra recomendación gastronómica muy ligada al monasterio de Silos en el convento de San Francisco. En el interior, un remanso de paz, Yolanda, como en el monasterio, porque decía yo que está muy ligado el convento, hospedería convento San Francisco al monasterio de Silos. Así es, eso. Este convento pertenece a los monjes de Silos, pero hoy en día es sede de la Fundación Silos, somos Posada Real y además albergamos una exposición permanente virtual sobre la historia del monacato. Y la gente se puede también alojar y, por supuesto, comer. Ahora llegaremos al apartado de la gastronomía, pero quiero saber un poquito la historia del lugar porque también es muy rica. Eso es, bueno, pues este convento se cree que la fundación fue en el 1301, en la época de Bonifacio VIII. Entonces está ubicado en lo que llaman el pago de Nuestra Señora de la Virgen del Paraíso, porque aquí en un primer momento hubo una ermita.
Luego ya vinieron los franciscanos y crearon su monasterio, que era un monasterio sencillo. De él queda poco, pero en el siglo XVIII se construye un nuevo edificio siguiendo el arte de aquel tiempo, que era el clasicista, y como habéis podido ver en la entrada, pues tenemos una portada barroca. Este era un monasterio que toda la gente en la comarca le tenía mucho cariño. ¿Por qué? Porque tenía varias reliquias, y entre ellas la más importante, un trocito del hábito de San Francisco. Nosotros seguimos siendo convento, está desacralizado, no tenemos culto, pero las instalaciones son las mismas que las originales, claro, con las comodidades de hoy en día. Pero quien se viene a alojar, se aloja en una celda, y nosotros seguimos el recetario monástico castellano. Uy, eso me encanta, el recetario monástico, porque siempre se ha dicho que en los monasterios se comía muy bien. Sí, claro, tenían productos de la huerta, todo natural. Eso es, todos nuestros productos siempre son de cercanía, entonces el agua y el clima que reciben hacen que elaboremos platos muy ricos. Habíamos pensado en empezar por la morcillita de Burgos. Claro, no puede faltar. Eso es. Luego vamos a degustar una sopita castellana. Esta sopa castellana, que lleva su huevo escalfado, es un huevo campero. La base tiene que ser un buen caldo de carne y verduras. Yolanda, vamos a detenernos un momentín en el pan. ¿Por qué menudos panes habéis traído? Sí, bueno, estos son panes hechos con masa madre para acompañar estas ricas viandas, ¿no? Con pan se anda mejor el camino. El plato estrella es el pollo campero con boletus. Esta zona es también muy agradecida porque en nuestros montes resulta que da fruto. ¿Y cuál es el fruto? Pues las setas. Entonces aquí una seta muy apreciada es el boletus. Está llegando un olor a fresas divino. Bueno, pues estas fresas son para acompañar nuestra famosa tarta de queso. Esta tarta de queso, la receta viene de mi abuela. ¡Anda! Sí, y es honor a ella, y entonces, bueno, pues ahora como es época de fresas, he pensado que quizás os gustarían y por eso la he acompañado. Uy, el postre perfecto. Me alegro. Vino también de la zona, imagino. Exactamente. Aquí el vino que pertenece a esta zona es el vino de denominación de origen Arlanza. Pues famosos también han sido siempre los vinos de los monjes. Sí, sí. Brindemos por eso, por la que ha sido una escapada perfecta. Nos vemos en la próxima. Os esperamos para hacerla juntos. Tenemos una comunidad tan rica que no nos cansamos de recorrerla. Gran riqueza histórica y patrimonial, como vimos con el abad, el padre Lorenzo. Natural y de gran diversidad, que descubrimos con Beatriz, Carlos y Rafa. Acogedora, como nos hicieron sentir Emeterio, Alexandra y Alicia. Y deliciosa, por la que brindamos con Yolanda. Por ello y por la próxima, os esperamos para hacerla juntos.